Hermanos, muchas gracias. Damos a todos la bienvenida. Gracias por tomar el tiempo de venir a compartir con nosotros aquí en este local donde se reúne la Iglesia Bautista Lumbrera. Nos reunimos en el nombre de Jesús y tenemos por autoridad plena y única las Escrituras. Amén. Y el domingo pasado estábamos entrando en un tema ya de explicar un poco la Navidad y de hablar cosas que nos conciernen a nosotros. Por supuesto, al abrir la palabra todo nos concierne. Y decíamos que la Navidad, y preguntábamos qué representa la Navidad. Y habíamos visto muchos de las, pensamientos que tenemos desde pequeños, qué se dice acerca de la Navidad hoy en día, los recuerdos que teníamos. Solamente estoy dando un pequeño, repaso de eso que vimos, pero hablábamos de la alegría, de una fiesta familiar, de los corre-corres, de las gastaderas, de las comilonas, de la aglomeración, del tráfico y de los regalitos debajo de la cama. Yo recuerdo eso cuando estaba pequeño, que del 24 al 25 esperábamos debajo de la cama un regalito de parte de papá, pero uno se hacía como que el que no sabía, ¡ay, el niño Jesús! Pero sabía que era papá, ¿verdad? En realidad yo supe después de viejo, ¿no? No, mentira. Pero bueno, era una costumbre tan hermosa, ¿verdad?, de traer regalos. Y eso tiene su paralelo en la Biblia, porque Cristo es el regalo de Dios hacia la humanidad. Y también, como decíamos el domingo pasado, usted pasa por las calles y ve luces bonitas de todos colores. Y eso tiene también su paralelo de lo que es el Evangelio, que Cristo es la luz del mundo. Él vino a este mundo para dar luz a todo el que andaba en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por cierto, estaba hablando o leyendo una anécdota de que la importancia de la luz en nuestros días. Usted apaga la luz y tropieza y cae, ¿verdad? Así que cuando dice Juan acerca de Jesús, dice, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es increíble, ¿cómo vas a querer tú más la oscuridad? Pero la Biblia nos dice la razón, porque sus obras eran malas. Y eso es cuando alguien no quiere que sus obras sean reprendidas, no viene a la luz, quiere que todo esté en oculto. Por eso es que los ladrones trabajan en oscuridad. Siempre nos llega mensaje de una aplicación de vecinos alrededor y siempre hay los rateritos o personas de la mala vida que entran a abrir los carros, entrar 3 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana. En la oscuridad cuando todo el mundo está durmiendo. Pero leía una anécdota que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en el mar Noratlántico. Estaban cundidas las aguas de enemigos y de submarinos, y estaba un gran portaaviones de los Estados Unidos, y salieron 6 aviones para averiguar y ver y combatir aquellos submarinos y esa gente que estaba alrededor, enemigas. Pero era plena oscuridad. Era una de las noches más oscuras que había tenido la flotilla. Entonces, como estaban cundidos de enemigos, el almirante dio una orden: apaguen todas las luces del portaaviones para no ser descubiertos. Había más de 2.500 hombres y equipos en ese portaavión y habían salido 6 pilotos para protegerlos al andar alrededor. Pues cuando dieron la orden fue de repente. Cuando estos hombres intentaron regresar, pues no podían, no veían nada. Y hubo llamadas de emergencia: por favor prendan la luz. Y aquellos aviones buscando. La orden vino del almirante y dijo: no, son 2.500 almas acá, contra 6, nos da mucho dolor, pero ellos tendrán que sacrificarse. Hasta que se les acabó el combustible y ellos tuvieron que amarizar y pues fueron muertos, fueron hallados congelados y otros sumergidos. Y esto nos habla de la ilustración del Señor Jesucristo, ¿verdad?
como aquel sumo sacerdote que le tocaba profetizar en aquel año. Él dijo, es necesario que un hombre padezca y no que toda la nación muera, porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, uno muriendo, padeciendo por los injustos. Y aquella luz que alumbra a todo hombre venía a la tierra. En Isaías capítulo 9 y 7 dice, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz cuando vino la Navidad, cuando estaban profetizando acerca de Jesucristo. Pues aquellos hombres se sacrificaron, bueno, casi obligado, ¿verdad? Porque no le dieron luz para aterrizar, pero murieron a favor de los 2.500 que estaban allí. Y así tantos casos, pero un caso de la luz. La Navidad es luz. La Navidad no es fiesta, la Navidad no es reunión, la Navidad no es comelona. Es más, hay momentos tristes y nos recordamos nuestra hermana que en estos días murió su mamá, el viernes, y esta madrugada murió su hermano. Van a ser días tristes para ellos cada vez que recuerden la Navidad, como otros también que han padecido la pérdida de familiares en este tiempo. Pero explicamos que la Navidad, y lo resumimos en Lucas 10 y 12, la Navidad es un mensaje, la Navidad es una noticia que es excelente y es buena, y es la noticia que todavía retumba cuando el ángel se le apareció a aquellos pastores en Belén y le dijo, no temas, porque os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y es para todo el pueblo. Y le dio una señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y hablamos principalmente de que la Navidad es un mensaje divino del cielo, y que era una noticia de gran gozo y alegría. El Evangelio trae alegría. Y también hablamos en estas noches acerca de los familiares cuando se nos van, que es un momento de tristeza cuando se separa, ¿verdad? Porque mi mamá cuando se fue, mi hermano mayor, mi otro hermano y tantos que han partido, mi suegra también. Pero hay un consuelo, hay una alegría que está por debajo allí que brota y dice, yo lo veré otra vez, con una certeza y una seguridad que solamente da el Evangelio. Eso es lo que trae la Navidad. La Navidad trae alegría y gozo al corazón. A pesar de las circunstancias, el gozo del Señor sobrepasa toda tristeza. Amén. Pero decíamos algo importante, un Salvador que es Cristo el Señor. Y la palabra Señor es lo que hacíamos énfasis, y vamos a hacer énfasis hoy en día, ahorita en este mensaje. Es que el Señor quiere decir el dueño absoluto de tu vida. La Navidad te trae gozo y salvación cuando Cristo es el Señor absoluto de tu vida y es considerado y creído como el Dios todopoderoso. En Isaías 7 y 14 nos habla que es Emmanuel, que es Dios con nosotros y tiene características divinas porque es Dios. Cristo cuando vino al mundo, y la gente bien dice el niño Dios, pero ahí no se quedó niño. El Evangelio es que Cristo nació, creció, fue a la cruz, murió y resucitó. Eso es el Evangelio. De manera que nosotros celebramos la Navidad, porque si la Navidad no hubiese la cruz. Pero la cruz o el Evangelio de salvación no está basado solamente en el pesebre, sino en la obra completa de la obra de Cristo en el Calvario. Hablamos de que la Navidad se puede despreciar y hay muchísimos, millones de personas que, ahorita leíamos, más de 4.600 millones de personas que no están alcanzadas todavía para el Evangelio. Por eso es que tenemos misioneros, por eso es que las personas están en el mundo tratando de ganar a otros para Cristo, por eso es que nosotros predicamos a Cristo, por eso es que anunciamos el Evangelio, por eso es que tomamos la oportunidad de hablar de Navidad para hablar de Cristo, aunque sabemos que Navidad no fue en diciembre, ya lo dijimos, y también que no eran 3 reyes magos, tampoco que eran reyes, sino que eran magos y que no eran 3. Pero después vamos a ver más eso en detalle. Pero hablamos de que esta noticia perfecta, una noticia tremenda, una noticia de gran alegría, de gozo y salvación para todo el mundo, puede ser rechazada, como fue aquel hombre que el mesonero despreció, ¿verdad? Hablamos de eso ya,
que cuando él llegó, a María y José montado en su cabalgadura, María estaba ya para dar a luz y el mesero simplemente le dijo: no se vista que no va, aquí no hay nada, no hay lugar para usted, váyase para otra parte. La Biblia ni siquiera nos dice el nombre de la persona porque no lo merecía. Esas personas normalmente los que regentaban o administraban un hostal o un pequeño hotel, que algunos piensan que podía haber sido inclusive casas detrás de otras casas que tenían habitaciones para alquilar. Recuerden que ellos venían por el censo y había mucha gente y estaba lleno Belén aquel día. Pues él ha podido decirle: bueno, pero tengo una amiga, vamos a pedirle la partera, vamos a buscar el otro sitio, podemos ayudarle. Él no movió un dedo. Entonces una persona que despreció al Salvador del mundo, despreció al mismo Dios. Y antes de que la gente acá se pusiera al lado mío para decir que es mal ese tipo, que bueno, nosotros también hablamos de que nosotros despreciamos la Navidad, despreciamos a Cristo. El mundo desprecia a Cristo muchas veces, no siguiéndole y teniendo en poco el mensaje bíblico del Evangelio. Oh, pero como creyente ya yo tengo a Cristo, pero hablamos de que despreciamos a Cristo en nuestros corazones cuando no le rendimos a Él obediencia de lo que debería Él tener por causa de haber dado su vida por nosotros. El apóstol dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pensando en esto: si uno murió por todos, luego todos murieron. Ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y nosotros vivimos para Cristo? ¿Nos entregamos a Él? ¿Realmente damos nuestra vida por el Señor? ¿Hacemos todo lo que dice la palabra? ¿O sencillamente vemos: oh no, yo sí la leo, lo que me dice, lo que habla el pastor, lo que habla aquel, lo que habla el otro? Y no seguimos en obediencia a lo que dice el Señor. Estamos perdiendo nuestra vida, no dándole lugar al Señor en nuestros corazones, a pesar de que somos salvos. Esto no era normal. Pero aquel hombre despreció, negó. No, digamos que la palabra desprecio nos habla de la negación y humillación del otro, quien pone en duda la capacidad o las virtudes de aquel a quien está humillando o despreciando. ¿Está usted despreciando la Navidad? El creyente en Cristo que le sigue, ¿verdad?, dirá: bueno, yo le acepté como Señor y Salvador, pero ¿está tu vida inclinada a darle todo el lugar que le corresponde? Si usted no tiene a Cristo en su noticia, así como que recibió al Salvador en un momento de su vida, usted hasta este momento estaría despreciando la Navidad, estaría despreciando a Cristo. Y el terrible peligro que hay allí es: el que cree en el Hijo, el que le da lugar, tiene vida eterna, pero el que rehúsa darle lugar, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que hay un peligro de condenación eterna. El infierno está a las puertas para aquel que simplemente celebra la Navidad sin tener al Cristo de la Navidad. El mesonero dejó que María fuera la protagonista de todo lo que estaba aconteciendo. Bueno, le digo una cosa, José también. Dio a luz, lo envolvió, lo acostó. Ella fue la que hizo todo, en absoluto. No tuvo ayuda de nadie. Y es que el Señor vino en humillación para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahora, hablábamos también de que 2 Corintios nos habla de que hay un tiempo específico en que nosotros podemos darle lugar al Señor. Y nos dice en 2 Corintios, ¿cuándo es? Ahora. No mañana, no después. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Y en Hebreos 13:15 nos dice: hoy es el día. Si oyes hoy, no te endurezcas. Así que esto fue lo que encontramos como el primero que negó la Navidad. Luego dimos el ejemplo de los atenienses cuando Pablo estuvo en Atenas y vio a aquellos hombres filósofos que estaban hablando de cosas nuevas. En nada se interesaban sino en saber y oír de cosas nuevas, de dioses nuevos. Y tenía una cantidad de altares, como hay muchas personas que hoy tienen altares
y había ese altar que decía el Dios no conocido. Por si acaso se me perdía alguno, bueno, ahí tengo su altarcito. Hay una canción que me viene a la mente que cantaba Chayanne. Tengo a San Antonio puesto de cabeza, si no me da novia, nadie la endereza. Pero así hay muchas personas que ponen su confianza en esos altares. Y el apóstol Pablo le decía, yo veo que son todos muy religiosos, pero dando vuelta allí vi que tenía un altar que decía el Dios no conocido. Pues a ese mismo Dios que ustedes no conocen es al que yo les predico. Ellos estaban despreciando al único y verdadero Dios, porque no hay más Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo triste es que cuando Pablo empezó a predicar, ellos le rechazaron. Cuando empezó a hablar de la resurrección de los muertos de Cristo, dijeron, bueno, está bien, después te oiremos, no compartimos eso. Y dice la palabra de Dios que Pablo salió de aquel lugar y no se nos dice en ninguna parte que él volvió a Atenas. Ellos perdieron su última y única oportunidad de recibir al Cristo Salvador. Ahora, el segundo que quiero hablarle que rechazó, despreció la Navidad fue el rey. El rey que despreció la Navidad. Y San Mateo capítulo 2, versículo 1 nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. En días del rey Herodes. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se desesperó, salió de sus casillas y toda Jerusalén con él. Ahora les voy a decir que toda Jerusalén con él, pensamos la razón por las cuales ellos se turbaron, pero lo del rey es lo que nos interesa en esta mañana. Primero, déjeme decirle que no hay un solo Herodes. La gente lee de Herodes y cree que es el mismo. Pues habían como 5 o 6 Herodes en los tiempos bíblicos que cubre la Biblia. Había el rey, el primero, Herodes es el grande. Luego después tenía el hijo que era Herodes Arquelao. Luego el Antipas, que fue el que mató a Juan el Bautista, que vivía con Herodías su mujer. Y luego tenemos el tetrarca y el rey Agripa I y Agripa II, que estuvo relacionado con Pablo, cuando él decía, oh rey Agripa, yo quiero que tú escuches este mensaje. Y él le decía, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, tú estás quemadito de la cabeza. Esos Herodes, uno de ellos por cierto, se quiso hacer que cuando dieron gloria a Dios, él no dio gloria a Dios, sino que se la tomó para sí mismo, y un ángel le hirió y fue muerto y comido por gusanos, por no darle gloria a Dios y creerse lo mejor. Pero este rey, vamos a hablar un poquito de sus características. Era conocido como Herodes el Grande, y él subió al trono en el año 40 antes de Cristo. Y hay una cosa bien interesante, que él empezó a reinar sobre los judíos, cosa que los judíos para ellos era una abominación, porque tenían que ser descendientes de la tribu de David, ¿verdad? Para o tener la misma linaje real. Y este rey era edumeo, es decir, era gentil, no era judío. Una de las razones por las cuales él se turbó es porque él sabía que él era un ilegal, que él era ilícito de estar reinando sobre los judíos, porque él tenía mucha información del pueblo judío. Por eso es que se turbó, y lo más extraño es que él conocía las escrituras y mandó a llamar luego para que los escribas le dijeran acerca de dónde iba a ser el Mesías. Meterse con las profecías y querer interferir sobre ellos y evitar que el Mesías naciera, porque tenía miedo, se turbó. Bueno, fíjense que en el año 19 antes de Cristo, él hizo cosas buenas. Él comenzó la reconstrucción del templo de Jerusalén para
como decir, congraciarse con los judíos. Es más, se casó con Mariana, que era judía de los asmoneos, para también estar más cerca de los judíos, porque él sabía que estaba fuera de la línea de los verdaderos reyes. Aquí estoy diciendo por qué él se turbó y por qué rechazó al Salvador, por qué rechazó la primera Navidad. Pero, por cierto, nosotros tuvimos hace 2 años y tanto en la famosa fortaleza de Masada. Es una fortaleza que es casi inexpugnable. Se sube ahí es con un teleférico ahora, pero cada vez que alguien quería subir, ellos, los judíos que estaban ahí en el año 73, casi 1000 defensores judíos se suicidaron para no ser capturados por los romanos. Eso es un acto histórico, aunque no está en la Biblia, pero es paralelo a la Biblia y los nombran los historiadores parabíblicos también. Esta fortaleza la hizo Herodes también. Y tenía cuevas, tenía baños, bueno, todavía quedan algunas de estas cosas. Eso lo hizo Herodes. Pero una de las cosas más características es que Herodes era despiadado, era cruel. Por eso es que el pueblo se turbó con él también, porque sabía, si al rey le da rabia o se molesta, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Aquel hombre era desconfiado, era celoso, era temeroso de que alguien le quitara el trono. Fíjense que Aristóbulo era el cuñado de él, que era el hermano de su esposa. Él era sumo sacerdote y él tenía mucho poder, Aristóbulo, pues él lo mandó a ahogar. Y luego cuenta la historia que él usó lágrimas de cocodrilo para llorar ante la muerte de Aristóbulo. Pero no solamente con Aristóbulo. Una de las más grandes pruebas de su sed de venganza es que, luego él mató a sus hijos, solamente quedó uno, y mató a sus sobrinos también. Y él sabía que era odiado por el pueblo, porque era sanguinario. Y cuando él estaba a punto de morir, que fue casi en los días que Cristo nació, él sabía que iba a morir. Y él mandó a poner preso a los más nobles de Jerusalén. Esto lo dice la historia Josefo extrabíblica, pero va paralelo y los arqueólogos lo han determinado. La Biblia no lo menciona porque no era interesante a lo que el Espíritu Santo quería que nosotros supiésemos. Pero él mandó a poner preso a estos nobles y cuando él dijo, cuando yo muera, quiero que lo ejecuten a todos ellos. ¿Saben por qué? Porque él sabía que nadie lo iba a llorar a él y no iba a estar de luto por él, pero iban a estar de luto por todos los que morían, para garantizar que en el día de su muerte, por lo menos la gente estuviera de lutos. Así era de sanguinario este tipo, pero yo creo que este acto de barbarie, de crueldad, fue superado por mandar a matar a todos los niños menores de 2 años para asegurarse de que el Mesías iba a ser eliminado. Aquel rey que iba a ser rey de los judíos iba a ser quitado del medio y iba a poder seguir con su dinastía de herodiana. Esto es interesante porque él llama a los hombres bíblicos que supuestamente conocían la Escritura y él quiso en su soberbia ponerse por encima de Dios y matarlo, y con eso cumplía el plan perfecto de Dios. Herodes, cuando se vio burlado por los magos, porque los magos dijeron, su estrella hemos visto, y él dijo, pero ¿cómo es esto que van a ser un rey? ¿Dónde, qué, cómo, cuándo? Y él dijo, bueno, hemos visto su estrella. Y los magos estaban sorprendidos que el mismo pueblo no sabía acerca de esto. En aquel entonces se creía que el Mesías que vendría iba a reinar y a quitar con un poder militar a toda la opresión que en aquel momento tenía Israel. Recuerden que los mismos judíos, los mismos discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Ellos creían que era algo terrenal. Cuando Pilatos le dijo, ¿eres tú rey de los judíos y todo? Dijo, tú dices que lo sois. Mi reino no es de este mundo.
Si mi reino hubiese sido este mundo, bueno, ya todos ustedes estarían totalmente eliminados. Pero entonces sigue, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Cuando el rey mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y esto también para hacerles saber de que cuando los magos fueron a visitar al niño, que por fin llegaron y le trajeron presentes, oro, incienso y mirra, y no se llamaban Baltasar, Melchor ni Gaspar, eso no está en la Biblia, ni eran 3 tampoco, ellos no fueron a visitar a la nación, a Jesús en el pesebre, ya el Señor estaba en la casa. Así que lo que vemos en pesebre ahí, los magos puestos allí, tampoco es bíblico. Pero la gran pregunta es, ¿cómo hoy podemos ver a personas que desprecian al Señor? Despreció su señorío. Simplemente despreció al rey que había nacido. Nos dice el Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El que es altivo, el que es soberbio, pues no busca a Dios. O dice sencillamente, no creo en Dios, porque no puede ver a alguien más grande que yo y a nadie yo le voy a dar cuenta acerca de Dios. Yo vivo mi vida perfecta, bien, soy bueno, soy buena, y Dios está allá, pero bueno, no se mete conmigo porque yo soy bueno o soy buena. En ese sentido están despreciando a Dios, y resulta que la Biblia dice que no le busca y que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero también en Proverbios 21:4 nos dice, la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecados. Eso es pecado. El que tiene altivez de ojo y orgullo de corazón, pues es pecado delante de Dios. Aún a creyentes en Cristo, que a veces tenemos orgullo y tenemos altivez porque nos creemos más que los otros. Lo único que debemos saber es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Malaquías dice en la Nueva Biblia Viviente, dice: miren, el día del juicio se acerca, será un día ardiente como un horno. Ese día los soberbios y los malvados serán quemados como la paja, serán consumidos por completo, de modo que no quedará nada en ellos. Lo digo yo, dice el Señor Todopoderoso. Eso es el juicio final que vendrá por aquellas personas que al final irán al infierno por su soberbia y altivez. Pero quiero decir que lo que condenará a aquellas personas al infierno, altivez, pecado, robo, adulterio, lo que sea, todo eso fue cargado por Cristo en la cruz. Y serán condenados aquellos que no creyeron a aquel que llevó sus pecados en la cruz del Calvario. Serán condenados porque no creyeron en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Te crees acaso superior y desprecias su señorío? Uno pudiese preguntar a cualquier persona. En Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Una característica de las gentes que rechazan la Navidad es que se creen señores o señoras de sí mismos y profesan ser sabios, pero se hacen necios. ¿Qué pasa con los que se llaman creyentes en Cristo Jesús? Ciertamente no van al infierno, no por buenas obras, no por ser buenos, sino por aceptar a Cristo como Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados confesándole a Él. En 1 Pedro 5:5, el apóstol Pedro les dice a los jóvenes creyentes, dice:
Jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Una manera de no tener el señorío de Cristo en nuestra vida es siendo no sumisos a las autoridades que Dios ha puesto en el mundo y también en la iglesia. En el mundo, esto es difícil de decirlo, pero aún en los dictadores, nosotros tenemos que orar por ellos, no salir a ver cómo lo tumbamos. Suena duro, hermanos, pero dice la Biblia que debemos someternos a las autoridades que por Dios han sido establecidas. ¿Y sabe quién escribió eso? Pedro y Pablo, que estaban en una de las más fieras persecuciones y eran en aquel tiempo es que le cortaban la cabeza a los judíos como hay hoy en día, y ellos decían someteos a las autoridades. Pero en la iglesia Dios ha puesto autoridades, ha puesto pastores, ancianos, gente que Dios ha puesto en el ministerio para tener una autoridad en el sentido de llevar la responsabilidad de los hermanos. Sometimiento es lo que dice la Biblia. Cuando eso no ocurría, parece que ocurría mucho, estaban los jóvenes cayendo en una falta de sumisión al señorío de Cristo. Pero también en Santiago es una buena lista de las cosas por las cuales un creyente en Cristo puedes tener soberbia en su corazón dentro de la iglesia. Santiago dice, codiciáis y no tenéis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y ustedes dirán, no, pero eso no son creyentes. Pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eran creyentes que no tenían la disciplina de estar sometidos al Señor y pedían mal. ¿Saben por qué pedían mal? Porque pedían para gastar en sus deleites. Eso es parte de no someterse al Señor, a su señorío, y es pecado. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia porque dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oh, que el diablo me ha hecho. Bueno, muchas veces es el diablo, muchas veces es usted mismo que se ha puesto a la disposición. Muchas veces Dios lo permite para disciplinarnos a nosotros a estar sometidos al señorío de Cristo. El 13 también es otra característica. Dice, hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá, traficaremos, trabajaremos y ganaremos. Creyente que habla así. Y esa expresión para mí es muy importante. Dios mediante, si el Señor lo permite. Porque sin querer estamos siendo soberbios al decir, yo controlo mi tiempo, yo sé lo que va a pasar mañana, yo me paro tempranito y voy. Y Él dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Parece sencillo, hermanos, pero esto es falta de sumisión y no tener al Señor en nuestras vidas controlándolo todo. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, hermanos, dejo estos sencillos pensamientos con ustedes, repasando que se puede despreciar la Navidad. Hemos visto que la Navidad es Cristo, es la buena noticia de salvación, es el ángel anunciando, os doy buenas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esa palabra Señor es Dios a quien debemos someternos. Hemos visto aquel pobre mesonero, porque pobre seguramente que estará perdido para siempre, porque no leemos que él luego creyó en el Señor. Pero hay personas que pueden rechazar a Cristo, la Navidad en su corazón, no dándole lugar al Señor en su vida. Y eso queda de parte de cada uno de nosotros. Y luego estamos viendo entonces al rey Herodes, tremendo rey, ¿verdad? Con muchas hazañas militares, pero extremadamente soberbio, que dijo, yo no voy a permitir que el Mesías nazca. ¿Cómo es que se llama esa caricatura que dice el Grinch? No sé qué es
el Grinch, ¿verdad? Que él no quería que la Navidad viniera, pero que no se celebrara, ¿verdad? Trayéndolo ahorita en la memoria. Pero era este rey no quería que Jesús naciera. Iba a impedir los planes del Dios eterno. Pero hay una aplicación a los inconversos hoy en día, a los que no tienen a Cristo en su noticia, de que son orgullosos de creer que yo mismo soy, yo mismo puedo regir mi vida. Bien dice Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso no es algo que ocurre una vez en la vida. El remitir tu vida delante de Jesús, sí, pero el vivir tu vida para Cristo. Por eso es que nosotros necesitamos el Evangelio a diario. Proclamar las verdades de aquel que se entregó a sí mismo por nosotros en el Calvario. Ese es el mensaje de la Navidad. Una Navidad que habla de un niño Jesús, de un bebé, está corto, está incompleto. La Navidad es que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, derramó su sangre y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vimos a este rey Herodes entonces, en conclusión, que quiso ser tan soberbio, que no quiso recibir la Navidad, quiso impedir que la Navidad viniese. Y hay personas que hoy en día rechazan al Salvador, rechazan tener a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y eso les espera la condenación eterna. Pero el creyente en Cristo, que no es condenado porque fue dado ya el don de la salvación, pues puede también tener el pecado que no va a traer bendición en su vida, que no va a permitir que tenga gozo, que va a estar expuesto a la disciplina de Dios. No queremos nosotros como creyentes estar en esa situación, pues puede ser por no sumisión delante de las autoridades que Dios ha puesto, tanto en el mundo como en la iglesia. No pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, eso quiere decir que no leemos la Biblia y pedimos mal, eso es estar fuera de la sumisión de Cristo. Y también estar entonces diciendo, yo voy a hacer, mañana voy para allá, vengo para acá, voy y hago y deshago, sin decir, si Dios lo permite, haremos aquello y lo otro. Hermanos, sencillos mensajes que simplemente nos llaman a reflexión. Disfrutemos la Navidad, pero disfrutemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y si usted conoce a alguien que no tiene a Cristo, entre por la Navidad y preséntele el mensaje de salvación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias por la oportunidad de leer tu palabra, de abrirla, por la oportunidad de alabarte, de adorarte, de bendecirte a ti, Señor, de mostrar agradecimientos en nuestros corazones por lo que tú has hecho, pero sobre todo por lo que has hecho en esta etapa del mundo, cuando el mundo estaba en tinieblas, vio gran luz, cuando tú enviaste a tu Hijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Tú enviaste a tu Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos. Gracias por Jesucristo. Gracias por aquel humilde pesebre. Gracias por los que le rechazaron, pero gracias por los miles de millones que le hemos aceptado. Gracias por la oportunidad de predicar aún el Evangelio, Señor, porque tu brazo no se ha cortado para salvación, ni tu oído se ha agravado para oír. Y aún hay oportunidad de salvación. Señor, ayúdanos a vivir una vida sujeta a ti. Ayúdanos a someternos a lo que tú has puesto en tu palabra y también a las autoridades que tú has puesto, a tu voluntad y también a los que tú has puesto en autoridad en la iglesia para estar sobre nosotros, velando y guardándonos. Señor, gracias por tu palabra. En esta mañana te bendecimos, te damos a ti toda la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.